¿Qué es la privacidad? Un área muy afectada por la computación en la nube es la privacidad. Los grandes proveedores como Google, Amazon, IBM y últimamente las redes sociales como Facebook y Twitter se encuentran preocupados por este tema tan trascendental. La privacidad se define como información de identificación personal y se refiere esencialmente a la recopilación, uso, divulgación, almacenamiento y destrucción de datos personales. Responsabilidad de privacidad. Normalmente se suele asignar a los proveedores de los servicios de la nube la responsabilidad mediante acuerdos contractuales como los de nivel de servicio. Es decir, para efectos jurídicos y de gran público los responsables de fallos en la seguridad de los datos y de la privacidad cae en la organización usuaria o propietaria de los datos. Cuando una organización pierde el control de la información personal de los usuarios, estos son los responsables directa o indirectamente de los daños. Los problemas que se producen tienen diferentes efectos: robo de identidad, invasión de la privacidad o solicitación no deseada. El proveedor y el usuario deben cumplir con algunos lineamientos. Por parte del proveedor. Garantizar seguridad al usuario. Divulgar al usuario la localización de la información. Contar con términos de servicio. Aplicar los requisitos de acceso a la información. Especificar qué puede y qué no puede hacer con la información. Garantizar que se realizan copias de seguridad de la información. Por parte del usuario. Comprender cómo se mantiene la privacidad. Considerar las leyes del país donde se encuentra la información. Definir e identificar la clasificación de la información. Cifrar la información almacenada en la nube. Comprender los procesos de retiro de almacenamiento por parte del proveedor. Normalmente los sitios web de las organizaciones y empresas tienen publicadas sus políticas de privacidad y disponibles para ser consultadas en línea. Las políticas de privacidad suelen incluir las siguientes áreas. Declaración de compromiso de privacidad de la organización. El tipo de información recogida. Uso de correspondencia. Información recogida a través de cookies y registros, cómo se utiliza esa información. Cómo se comparte la información. Mecanismos para asegurar la información. Procedimientos para la revisión de las políticas de privacidad de la organización. Evaluación de las prácticas de información. Medios en poder del usuario para acceder y corregir la información de identificación personal disponible en las organizaciones. Normas para la divulgación de su información de identificación personal. Proporcionar la información de identificación personal que sea legalmente requerido. La protección de la información privada sobre las personas ante una divulgación no autorizada o un mal uso de la misma es el objetivo de las leyes de privacidad de la información. Principios de privacidad. La Unión Europea es una de las organizaciones internacionales más preocupadas en cuanto a la protección de la privacidad de las personas en su navegación por Internet. Por esta razón ha definido principios de privacidad que en general son muy protectoras de privacidad. Los principios de privacidad más sobresalientes de la Unión Europea son los siguientes. Los datos deben ser recopilados o coleccionados de acuerdo con las leyes. Los datos recogidos sobre una persona no puede ser divulgada a otras organizaciones o personas a menos que sea autorizada por la ley o por consentimiento expreso de la persona. Los registros de datos de una persona deben ser precisos y actualizados. Las personas tienen derecho a corregir los errores contenidos en sus datos personales. Los datos deben ser utilizados solo para los propósitos con los que fueron coleccionados y se deben utilizar solo por un periodo razonable de tiempo. Las personas tienen derecho a recibir un informe sobre los datos que se tiene sobre ellas. La transmisión de datos personales a lugares donde no se pueda asegurar una protección de datos personal equivalente a la que existe en la Unión Europea, se debe prohibir.